Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta sesión de clases a través de mi canal de YouTube. Espero que hayan revisado las clases anteriores y también que hayan realizado las tareas que encomendé la semana pasada. Espero que hayan pasado también un fin de semana tranquilo. Recordemos que tenemos que guardar todas las recomendaciones que nuestras autoridades están dando para poder evitar más contagios ante esta situación de pandemia en la que nos encontramos. Pero por lo demás, pues nuestra vida debe seguir siempre con todas las actividades y con todo lo que hacemos durante el día, ¿no? Muestra de ello, pues que aquí estamos también, no vamos a perder tiempo para poder compartir las clases también y avanzar en los programas, en el contenido programático de nuestra materia de Derecho Procesal Penal 1. También decirles que ya empecé a recibir las tareas que dejé. El día de mañana les voy a dar por recibido. Voy a chequear hasta ahora a las 10 de la noche. Y ahora pues empezamos ya otro tema, siempre dentro de la unidad 2, que es la competencia del juez de instrucción. Entonces les pido de que cada video lo vean en su totalidad y que vayan haciendo las anotaciones respectivas, los artículos, porque eso les va a servir a la hora del examen. Así como hemos trabajado siempre en las clases, donde ustedes van anotando, relacionando artículos, y si tienen alguna duda, pues la vamos a dejar un día para preguntas, para evacuarlas, ¿no? O me las pueden ir haciendo a través del correo y yo las voy contestando por este medio. Muy bien, entramos a hablar acerca de la competencia del juez de instrucción, que se encuentra regulada en el artículo 54 de nuestro Código Procesal Penal. En las últimas clases terminamos de hablar sobre la competencia del juez de paz. Ya conocemos todo lo que el juez de paz, de acuerdo a la ley, tiene facultades para resolver, para conocer, y espero de que eso les haya quedado muy grabado, pues les va a servir lógicamente en su práctica profesional. Ahora vamos a conocer aspectos importantes sobre la función y la competencia que tienen los jueces de instrucción en el Código Procesal Penal salvadoreño. Bien, el artículo 54 dice: los jueces de primera instancia de instrucción conocerán, literal A, de la instrucción formal de todos los delitos de acción pública. Bien, como habíamos explicado anteriormente, nuestro proceso penal se divide, diríamos, en tres etapas. Primeras diligencias, etapa instructora y etapa de juicio o vista pública. Al juez de instrucción le corresponde conocer sobre la etapa instructora del proceso penal. Ya habíamos hablado que es la etapa más larga del proceso y que, a juicio de este servidor, pues es una de las etapas más importantes dentro del proceso penal, precisamente porque es una etapa investigativa, una etapa donde se presentan medios probatorios para que el juez de instrucción en la audiencia preliminar pueda decidir si los admite o no para una eventual vista pública. Entonces vemos las primeras ideas importantes cuando decimos que conoce, dice, de la instrucción formal de todos los delitos de acción pública. Bien, si bien es cierto, dice de acción pública es de manera clara, eso no quiere decir de que no va a conocer de los delitos de acción pública previa instancia particular, es decir, de la instrucción de los delitos de acción pública previa instancia particular. Desde luego que sí va a conocer de esos delitos, y ya todos sabemos que el requisito es que durante todo el proceso se mantenga la autorización de la víctima, tanto para Fiscalía como para la policía, de que pueda investigar ese delito. Principalmente para Fiscalía, porque es la que da el direccionamiento funcional. Entonces vamos a entender de que también conoce de la instrucción formal de los delitos de acción pública previa instancia particular, no así de los delitos de acción privada. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya habíamos explicado que cuando se presenta una acusación por un delito de acción privada, esta se hace directamente ante el Tribunal de Sentencia y de manera excepcional actúa Fiscalía General de la República. Únicamente cuando se trata de una víctima que es menor de edad o incapaz, o cuando los bienes, cuando la víctima es el Estado como tal, o se afectan bienes públicos. Entonces, en ese caso, pues de manera excepcional va a actuar la Fiscalía. Entonces, en los delitos de acción privada, pues lógicamente no hay una etapa instructora como tal que conozca el juez de instrucción. Sí hay una etapa, digamos, de ofrecimiento de prueba,
que la va a conocer el tribunal de sentencia, pero ese es un procedimiento especial. Entonces dejo claras esas ideas. Luego, cuando hablamos de la etapa instructora, nos vamos a remitir al artículo 301. Este artículo 54 perfectamente pueden relacionarlo con el artículo 301 de nuestro Código Procesal Penal, donde nos habla de la finalidad de la instrucción, y eso es lo que vamos a analizar en esta tarde, y algunas competencias que tiene el juez de instrucción, desde luego. Veamos lo que dice el artículo 301. Dice de la siguiente manera. Dice, instrucción formal. La instrucción formal tendrá por objeto la preparación de la vista pública mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y preparar la defensa del imputado. Muy bien, claramente nos dice el 301 cuál es la finalidad de la instrucción. La finalidad es investigar. Aquí hay dos elementos que hay que resaltar en la etapa instructora. La etapa meramente investigativa como primer elemento, y como segundo elemento la etapa o el momento procesal contradictorio. Repito, hay que establecer dos elementos importantes. La primera es el elemento meramente investigativo, y lo segundo es el momento procesal contradictorio, que básicamente se da en la audiencia preliminar. En tanto, la doctrina establece también que la etapa instructora, al tener por finalidad preparar la acusación del representante fiscal y preparar también una estrategia de defensa para el imputado, es una etapa que se considera que no puede ser ociosa en el proceso. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las partes deben de mantener una actividad, una dinámica permanente en momento procesal. Y cuando me refiero a esa dinámica, a esa actividad permanente, es que deben de proponer diligencias a realizarse para ir, desde luego, fundamentando una acusación o estableciendo una estrategia de defensa. Por un lado, eso es por un lado, por las partes, ¿no? Pero el juez también tiene una función muy especial, que ya lo vamos a ver. Y dentro de la función del juez de instrucción son dos cosas básicas. Uno es garantizar la legalidad de los actos o de las diligencias que se propongan o que realicen en la etapa instructora. Esa es la primera función del juez de instrucción: garantizar la legalidad tanto de la actividad de las partes, ¿no? Controlar sus peticiones, resolver sobre las peticiones de las partes, incluso proponer prueba de oficio en un momento determinado, lo puede hacer el juez de instrucción. Verificar si las peticiones están bien fundamentadas para autorizar actos urgentes de comprobación o anticipos de prueba, porque en esta etapa procesal también podemos realizar actos urgentes de comprobación o anticipo de prueba. Ustedes ya saben a qué me refiero cuando hablo de estos términos. Esa es la primera función del juez de instrucción. Y como segunda función importante, tenemos que el juez es un filtro de la investigación, y esta actividad se materializa principalmente al momento de desarrollar la audiencia preliminar, cuando el juez de instrucción resuelve y decide qué medios probatorios admite y cuáles rechaza de los ofertados por ambas partes, tanto por fiscalía, por el defensor, por el querellante, incluso por el imputado también, porque el imputado puede aportar medios probatorios en la audiencia preliminar. Entonces, cuando el juez hace un examen en la audiencia y establece si los medios probatorios que las partes le están presentando y se lo están explicando son idóneos, son pertinentes, entonces el juez decide, hace un juicio de valor y decide admitirlos para que sean inmediados o sean discutidos en una vista pública. Es decir, aquí es donde el juez de instrucción realiza una función de filtro en el proceso. Es decir, porque yo como parte procesal, como fiscal o como defensor, yo puedo ofertar o puedo decirle al juez que le presento una lista, por ejemplo, de 10 testigos para que me los admita y que en la vista pública pues los interroguemos.
Pero en ese momento es donde el juez empieza a hacer el examen, a hacer un análisis y empieza a establecer si los testigos en realidad van a aportar primeramente algo al proceso. Si la información que van a dar no va a ser repetitiva, si no son testigos sobreabundantes. Si es importante o si hay algún nexo, alguna relación con la prueba que están ofertando. El mismo examen de utilidad, de pertinencia y de legalidad debe de realizar el juez de instrucción cuando las partes piden que se admitan medios probatorios documentales, por ejemplo, o medios probatorios periciales. Cualquier medio probatorio lícito de los que establece nuestro Código Procesal Penal, porque acordémonos que dentro del principio de la verdad de los hechos aparece el elemento de la libertad probatoria, ¿no? Allá por el artículo 173. Y entonces las partes pueden ofertar medios probatorios por cualquier medio lícito, lógicamente, de los que establece el código. Entonces, en eso hace el examen, cuáles son pertinentes al caso que nos ocupa. Es más, cuando se está en la audiencia preliminar, y ustedes pueden ir relacionen el artículo 359, vamos a ver que si estamos 359, artículo, vamos a ver, sí, en el artículo, dice bien, en el artículo 359. Vean lo que dice: para ofrecer prueba testimonial será necesario presentar la lista de testigos con indicación del nombre, profesión, domicilio, residencia, el lugar donde puede ser localizado. Se presentarán también, dice, los documentos que no hayan sido ingresados antes, o se señalará el lugar donde se encuentran para que el juez o tribunal lo requiera. Esto es importante. Toda clase de prueba será ofrecida, dice, con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar bajo pena de inadmisibilidad. Precisamente es lo que acabo de explicar. Ya la ley en el artículo 359, cuando llegue el momento procesal que el fiscal presenta su acusación, al finalizar la instrucción, ya voy a decir en qué momento se conoce eso o en qué parte del proceso se conoce cuando yo como fiscal voy a presentar mi acusación o cuando yo como defensor voy a presentar también o ofertar mis medios probatorios, porque ojo, tanto la acusación como el ofrecimiento de prueba de descargo debe de ser presentado no en la audiencia preliminar. Hay momentos procesales antes ahí donde se presentan. Entonces, para ambos casos o incluso que fuera el querellante, debe de cumplir los requisitos del artículo 359, especialmente el inciso tercero, cuando dice toda clase de prueba será ofrecida, dice, con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenden probar bajo pena de inadmisibilidad. Es decir, si yo ofrezco, por ejemplo, un testigo, después de identificarlo, decirle al juez dónde lo pueden, cómo es él, sus generales, dónde lo pueden citar, dónde lo pueden ubicar, debo establecerle qué pretendo probar con ese testigo. Por ejemplo, pretendo, señor juez, probar de que mi cliente el día de los hechos pues no estaba en ese lugar, o mi cliente estaba, en ningún momento se movió, digamos, del restaurante donde estaba, o no sucedieron los hechos como lo expresa la víctima, porque este testigo nos va a establecer este y este tipo de información, etcétera. Cualquier tipo de información relevante pues debe de establecerse. Entonces ahí, con todos estos elementos, es que el juez cumple su segunda función de establecer, ser un filtro en la investigación y decir, este medio probatorio, testimonial, documental o pericial que me ofrece Fiscalía, pues es importante para que el tribunal de sentencia lo conozca en vista pública y con el cual pueda decidir si la persona es responsable penalmente o absuelto de toda responsabilidad penal. Cosa que al final pues le va a corresponder al tribunal de sentencia, no al juez de instrucción. Y lo mismo, el mismo examen será con los medios probatorios ofertados por la defensa.
sobre la pertinencia de la prueba, sobre la utilidad de la prueba y sobre la legalidad de la prueba, ¿sí? Entonces, es un examen donde se establecen ya las dos funciones que tiene el juez de instrucción sobre eso. Eso sería en un primer momento cuando hablamos de esta finalidad de la etapa instructora. Volvamos al artículo 301, procesal penal. Decíamos, la finalidad, la instrucción formal tiene por objeto la preparación de la vista pública mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y preparar la defensa del imputado. Es decir, desde el momento en que a nosotros como parte procesal nos notifican el auto de instrucción, es decir, la resolución que el juez de instrucción ha dado después de haber recibido el expediente de un juzgado de paz, el juez de instrucción emite un auto. Ya yo les expliqué en qué consisten los autos, que son las resoluciones judiciales y qué requisitos llevan. Establece dar por recibido esa acta, ese expediente que viene del juzgado de paz y da el auto de apertura a juicio con los requisitos que establece el artículo 302. Entonces, a partir de ese momento que somos notificados, ya tenemos capacidad para investigar, ¿no? Investigar y proponer diligencias también. Entonces, esta etapa, decía, no puede ser ociosa dentro del proceso. Las partes deben de tener un papel activo para buscar la prueba, para ofertarla, para pedirle al juez algunas peticiones. Y sobre la base de esto hay un artículo en el cual debemos de aprovecharlo, que es el artículo 308, y su mismo tema, su tema lo dice, proposición de diligencias. Dice, sin perjuicio de lo prescrito en los actos urgentes de comprobación, las partes podrán proponer la realización de diligencias o que se soliciten informes durante el desarrollo de la instrucción y el juez lo ordenará si fuere procedente. Muy bien. Fíjense de que este es un artículo muy importante porque, por ejemplo, a la parte defensora, usted cuando está actuando en un proceso penal, en base al artículo 308, por ejemplo, usted puede solicitarle al juez que le ordene a la representación fiscal entrevistarle 1, 2 o 3 testigos de descargo que usted tiene dentro de su proceso investigativo como defensor y que usted quiere que los entrevisten para poder documentar esa primera información y que el fiscal la incorpore junto con los medios probatorios que él va a presentar al momento que a él le corresponda llevar su acusación al juzgado de instrucción. ¿Por qué se hace esto? Bueno, acordémonos que cuando hablamos del ofrecimiento de prueba testimonial, no obstante el fiscal está en la obligación de buscar prueba de cargo y de descargo, muy difícilmente o rara vez o casi imposible pues que el fiscal vaya a presentar prueba de descargo en una acusación. Entonces, generalmente, como defensores, una de las estrategias es que si yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 testigos que los quiero ofertar para la audiencia preliminar, lo mejor es ocupar el mecanismo del artículo 308. Usted hace un escrito, señor juez, primero, segundo, tercero de instrucción, según corresponda, Santa Ana, se identifica, yo, David Alfonso Mataldana, actuando con carnet tal, de abogado tal, actuando en calidad de abogado defensor del señor fulano de tal, por el delito tal, por este medio le expongo que de conformidad a la facultad establecida en el artículo 308, donde las partes podemos proponer diligencias, por este medio vengo a solicitarle ordene a la representación fiscal se entrevisten a los siguientes testigos, fulano, sultano y mengano, con todas sus generales, la dirección donde pueden ser citados, y establece usted ahí con los cuales pretendo demostrar estas y estos y estos aspectos. O los siguientes testigos nos aportarán elementos concernientes a estos y estos aspectos. Entonces, cuando usted le presenta una petición al juez de instrucción de esa manera, lógicamente el juez de instrucción, como una de sus funciones es ser garante de la legalidad y atendiendo lo que
la finalidad de la instrucción, va a analizar su petición y al considerarla viable, bueno, lo que estamos tratando es de desentrañar una verdad histórica, como decimos, el objeto del derecho procesal penal. Entonces, si el defensor me está proponiendo que le instruya o que le ordene a Fiscalía hacer esto, pues el juez lo ordena y emite un auto. Al emitir un auto o una resolución, esa es notificada tanto al defensor como al fiscal. Y el fiscal ya tiene, ojo, ya tiene un mandato judicial para entrevistar a estos testigos. Lógicamente, estos testimonios, como ya sabrán ustedes, no son testimonios anticipados. Yo no he hablado de un testimonio anticipado. Lo que estoy hablando es de proponer una diligencia y estos testimonios se conocen como diligencias en calidad de en calidad de diligencia útil. Es decir, lo único en esta toma de declaración no va a estar presente el juez, no es necesario que esté presente el juez, pero sí el fiscal, el defensor y el testigo. Se va a levantar un acta, se van a hacer algunas preguntas y esas actas al final quedan en Fiscalía y el fiscal está en la obligación de incorporarlas dentro de su acusación cuando sea el momento procesal oportuno de presentarlas. ¿Cuál es el beneficio de esto en el caso de la defensa, por ejemplo, de seguir todo este procedimiento para llevarlos antes, digamos, de la audiencia preliminar? Bueno, hay una situación importante cuando estamos en el momento, en la audiencia preliminar como tal, ya que el fiscal ha presentado su acusación con el señalamiento de todos los medios probatorios que le va a solicitar al juez de instrucción que le admita, igual el defensor. Hay una diferencia cuando uno como defensor presenta nada más el escrito con la lista de testigos, indicación de sus direcciones y qué es lo que pretende probar, a que el fiscal, previo a un procedimiento que se ha seguido con orden del juez, porque él le ordenó al fiscal bajo mi petición que me entrevistara a mis testigos, es diferente cuando el juez ya tiene una primera apreciación sobre la información que han arrojado esos testigos. Recordemos que ahí cuando llega la acusación y van incorporadas esas actas, pues lógicamente ya hay una primera impresión, allá hay datos sobre los cuales los testigos han declarado en calidad de diligencia útil en Fiscalía y el juez puede hacerse ya una convicción con mayores elementos, con mayor propiedad sobre cuál es la importancia, cuál es la idoneidad de esos testigos y qué es lo que se pretende probar y cómo nos pueden servir en un juicio. A diferencia de que yo como defensor, que también es válido y es legal, no haga uso del artículo 308 y nada más espere mi momento procesal donde me corresponde presentar mi escrito ofreciendo mis medios probatorios y luego esperar la audiencia preliminar y explicarle al juez en ese momento y el juez va a decidir. Son dos cosas distintas y donde una, pues alguien puede decir, bueno, pero esas nada más son declaraciones en calidad de diligencia útil nada más. Sí, pero ya hay datos que el juez tiene ya una apreciación más cercana sobre lo que nos puede decir un testigo. A diferencia que yo solamente le diga, señor juez, solicito con todo respeto me admita los dos testigos, fulano, sutano y mengano, que los puede ubicar en tal dirección y con estos testigos pretendo probar de que el imputado o mi defendido pues ese día llegó tarde a su casa, pues no estaba a la hora en que se sucedieron los hechos o que él nunca golpeó a la señorita, etcétera. Es muy diferente a que me lo escuche nada más de mi voz, a que él pueda empezar a constatar una declaración que, si bien es cierto, no es un anticipo de prueba, pero ya hay una declaración que al menos estuvo presente el fiscal, ¿sí? Y que el juez se le encomendó al fiscal por mi petición para que él la tomara y hiciera las preguntas que quisiera necesarias o que yo hiciera las preguntas en aquel momento. Entonces, esa información es valiosa porque por esa información puede haber una mayor confiabilidad, un mayor sustento
para que el juez le genere la convicción y establezca que son necesarios esos testigos, admitírselos al defensor para que pueda ser inmediado en una vista pública. Entonces, no solo con los testigos, también la ley dice que pueden realizarse cualquier otro tipo de diligencia, ¿no? Un acto urgente de comprobación, un peritaje, tanto el fiscal como el defensor pueden proponer eso, ¿no? Que se soliciten informes a determinada institución. El fiscal, por ejemplo, puede solicitar una reconstrucción de los hechos, etc. Entonces, este artículo 308, diríamos, como es la base legal principal para activar la verdadera naturaleza de la etapa instructora, que es investigar, que es echar todo un plan de trabajo, de actividades de investigación, tanto de fiscalía como del defensor, para ir recopilando medios probatorios y en su momento presentarlos ante el juez. Entonces vean lo que dice: en perjuicio de lo prescrito en los actos urgentes de comprobación, las partes podrán proponer, ¿sí? No es imperativo, es facultativo, dice podrán, ¿sí?, proponer la realización de diligencia o que se soliciten informes durante el desarrollo de la instrucción también, es otro mecanismo. Entonces, aquí tenemos la conclusión a la que llegamos, es que tanto las partes como las partes principalmente no pueden pasar en un estado, digamos, inactivo ante esta etapa instructora. La etapa instructora precisamente es para investigar, para preparar, dice, la defensa del imputado, así como para preparar la acusación, ¿no? Lo dice el artículo 301, hablamos de la finalidad. Luego viene el artículo 302, que hay algo bien importante cuando nos habla del auto de instrucción formal. El auto de instrucción formal. Dice: el juez, dentro de los 3 días siguientes de recibidas las actuaciones, dictará un auto que contenga, es decir, una resolución que contenga, número 1, el plazo fijado para la instrucción, indicando la fecha de realización. 2, el señalamiento de los actos urgentes de comprobación que requieran la autorización judicial y hayan sido solicitados por las partes o que estimen necesarios. Aquí entra ya una parte oficiosa del juez si él considera necesario realizar un acto urgente de comprobación. La realización de los anticipos de prueba, dice, y la indicación de los actos necesarios para la investigación del hecho delictivo. Ahora, aquí hay 2 elementos que quiero resaltar. Ojo, 2 elementos que quiero resaltar en el auto de instrucción establecido en el artículo 302. Número 1, el juez de instrucción no tiene facultad para pronunciarse sobre las medidas cautelares impuestas por el juez de paz. En este primer momento procesal, cuando se recibe el expediente ya de un juzgado de paz con el acta y todo, el oficio de remisión, y el juez emite este auto o esta resolución para darle entrada, no puede pronunciarse sobre las medidas cautelares impuestas o no impuestas por el juez de paz, ¿sí? Es decir, no puedo establecer, no puedo ni mejorar ni desmejorar, mucho menos al imputado con una medida cautelar, imponiéndole una medida cautelar o quitándole medidas cautelares. Al menos en este momento procesal no se puede. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que también el juez de instrucción no tiene facultades para pronunciarse sobre la procedencia de la instrucción o no. Repito, el juez de instrucción no tiene facultades para pronunciarse sobre la procedencia de la instrucción o no. Es decir, yo como juez de instrucción no puedo analizar el oficio de remisión con el expediente y establecer, bueno, el juez de paz se extralimitó acá en su resolución, no tenía ni por qué mandármelo, o sea, acá en este caso no procedía la instrucción. Yo como juez de instrucción no puedo hacer ese análisis y consecuentemente tampoco pudiera devolverle el proceso bajo el argumento o el fundamento de que no era procedente la instrucción, no era procedente mandármelo. Lógicamente, pues cuando estamos frente a un delito o un proceso
que tenemos un reo presente, por ejemplo, estamos frente a un delito grave, es un proceso normal, diríamos, donde no hay ninguna excepción. Esta es la palabra técnica correcta, donde no hay ninguna excepción presente, y especialmente una excepción perentoria. Porque si hubiese, por ejemplo, una prescripción, por ejemplo, que es una excepción perentoria, pues entonces sí, no tendría sentido mandarlo a instrucción, ¿no? Entonces, en ese caso, sí el juez pudiera establecer, decir, no, mire, no, esto no procedía a la instrucción, o que, por ejemplo, el imputado hubiese fallecido. En esos casos, pues, no procedería a la instrucción. Pero porque existiera la presencia de una excepción perentoria, ¿sí? Eso. Pero por lo demás, en un proceso de llamémosle así normal, no tiene facultades para eso. Entonces, quiero recalcar eso. En base al artículo 302, donde habla del auto de instrucción, el juez no puede pronunciarse ni por las medidas cautelares ni por la procedencia de la instrucción. ¿Por qué no por la procedencia de la instrucción? Bueno, porque si se pronunciara en un proceso, llamémosle normal, estaría usurpando competencias que no le corresponden o funciones que no le corresponden. Porque el fiscal, cuando presenta el requerimiento, se lo presenta al juez de paz porque así dice la ley, y este resolverá sobre si procede o no la detención provisional, la instrucción con o sin detención, una salida alterna, etcétera, etcétera. Ahí está por el artículo 298. Entonces, quiero que quede claro esas posiciones del artículo 302, y por el momento nos quedamos en esta clase hasta este tema y esperen la próxima. Muy buenas tardes.